Hola, buenas tardes, buen provecho, que Dios les bendiga. Bienvenidos a esta perla de la palabra. El día de hoy vamos a hablar acerca de la promesa que Dios le dio a Abraham en el pacto que Dios hizo con Abraham en Génesis capítulo 12, versículo del 1 al 3. Dice la palabra: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. La palabra en Colosenses nos dice, en Gálatas capítulo 3, versículos del 13 al 14, nos dice que el Señor Jesucristo llevó en la cruz del Calvario nuestra maldición para que a nosotros nos alcanzaran las bendiciones de Abraham. Y una de las bendiciones de Abraham es la que vamos a compartir el día de hoy. Yo bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. ¿Qué significa esto? En primer lugar, lo que vemos en este caso es que el Señor tomará a su cargo nuestras relaciones públicas. Él va a bendecir a los que nos bendigan y va a maldecir a los que nos maldigan. No necesitamos ni defendernos ni promovernos, porque Dios lo hará por nosotros. El día de ayer vimos también que Él engrandecería nuestro nombre. Entonces no necesitamos promovernos y tampoco necesitamos defendernos. Los que nos maldicen serán maldecidos. Y no necesitamos tampoco hacer nada para ganar la aceptación o favor de las personas. Tenemos toda la aceptación y el favor de Dios para con nosotros. Dice la palabra en Efesios capítulo 1, versículo 6, que el Señor nos acepta en Cristo Jesús, tal como somos. No necesitamos el día de hoy, el Señor nos acepta tal como somos, aunque no nos va a dejar de la misma manera, pero el día de hoy, tal como somos, nos acepta. Él nos va a transformar en el camino, pero su aceptación para con nosotros es incondicional. Y por el otro lado, Él va a hacer por nosotros que el favor de las personas sea con nosotros. Él nos va a dar favor, nos va a dar gracia delante de las personas, como tenemos gracia y favor delante de Él. Lo único la palabra dice en Proverbios capítulo 16, versículo 7, que cuando los caminos del hombre le son agradables a Dios, aun a nuestros enemigos los hará estar en paz con cada uno de nosotros. ¿Qué es entonces lo único que usted y yo necesitamos hacer? Es obedecer la palabra y hacer todas las cosas para Él. En Colosenses capítulo 3, versículo 23 al 24, la palabra nos exhorta a que todo lo que hagamos, lo hagamos para la gloria de Él y no para los ojos de los hombres, no para agradar a los hombres, sino para agradar a Dios, y eso es más que agradar a los hombres. Así que lo único que necesitamos hacer es obedecer la palabra de Dios y hacer las cosas como para Él. Tampoco necesitamos defendernos, no tenemos tiempo para ello. Dios se va a encargar de nuestra defensa. Lo vemos en Nehemías capítulo 6, versículo 3, y en Nehemías capítulo 6, versículo 16, que en todo el libro de Nehemías, cuando Nehemías estaba siendo atacado por la reconstrucción de los muros de Jerusalén, él no se preocupó de defenderse, él solo siguió adelante en la obra que estaba haciendo para Dios, y Dios se encargó de sus enemigos. Tenemos un más alto propósito en nuestra vida que preocuparnos por las actitudes de la gente hacia nosotros. La palabra en Gálatas capítulo 1, versículo 10 nos dice que si pretendemos agradar a la gente, muchas veces nos vamos a volver esclavos de la gente en lugar de ser siervos de Dios. En lugar de ocuparnos de las actitudes de las personas hacia nosotros, necesitamos ocuparnos de nuestras actitudes hacia ellas, perdonándolas, soportándolas, amándolas, aceptándolas, bendiciéndolas. Es lo que la palabra de Dios nos llama a hacer. Y si nosotros hacemos eso, de regreso nos van a venir las bendiciones a nosotros.
Esta promesa de Dios a Abraham: yo bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan, yo le llamo la promesa boomerang. ¿Por qué? Porque lo que yo hago con el otro me va a venir de regreso. Y lo que el otro hace conmigo le va a llegar a él de regreso. ¿Qué quiere decir eso? Si yo bendigo a alguien, voy a recibir bendición. Si maldigo a alguien, voy a recibir maldición. Por eso no debo maldecir y por eso tampoco me debo defender. Y yo debo dejar a Dios que me defienda, porque si yo no actúo en contra de aquel que me maldice, entonces al final lo estoy bendiciendo, porque lo estoy perdonando, lo estoy bendiciendo, lo estoy aceptando, y entonces me va a venir bendición a mí. Por eso la palabra de Dios dice que no devolvamos el mal con el mal, sino que devolvamos el mal que nos hacen con el bien. ¿Por qué razón? Porque entonces el bien nos viene de regreso y el mal le va de regreso a aquel que nos lo deseó. Nos vamos a convertir en la medida de lo que Dios hará con nosotros, no en la medida de lo que dicen las personas de nosotros, sino en la medida de lo que Dios dice acerca de nosotros, si usted y yo hacemos lo que la palabra de Dios dice. Recordemos un principio que es muy importante y que la Biblia nos lo enseña, aunque no literal, pero nos lo enseña a través de todo el contexto de la palabra. Usted y yo somos lo que la Biblia dice que somos. Usted y yo podemos hacer lo que la Biblia dice que podemos hacer, y usted y yo tenemos lo que la Biblia dice que tenemos, de tal manera que de lo que nos debemos ocupar no es de lo que la gente dice, sino que de lo que la palabra de Dios dice, porque esa es la verdad, y eso es lo que tiene efecto para nosotros en la vida eterna y para la vida eterna, de tal manera que usted y yo lo que necesitamos es ocuparnos de bendecir a las demás personas. Mire, en cuanto a defendernos, hay gente que va a hablar bien de nosotros, hay gente que va a hablar mal de nosotros, algunas veces con razón, algunas veces sin razón. En todo caso, usted y yo de lo único que nos debemos ocupar es de vivir vidas agradables delante de Dios. Si hablan mal con razón, necesitamos arrepentirnos y cambiar lo que necesitamos cambiar, de tal manera que es una bendición para nosotros que las otras personas nos hagan ver lo que está mal en nosotros. Pero si no tienen razón, no nos defendamos. El Señor es nuestro defensor. Nuestra defensa viene de Él. Mire, si nos atacan, si Dios no nos defiende, ¿por qué nos vamos a defender? ¿Para qué nos vamos a defender nosotros? No tiene sentido. Y si Dios nos defiende, ¿para qué nos vamos a defender nosotros? Tampoco tiene sentido que lo hagamos nosotros. De tal manera que lo que necesitamos es dejar en las manos de Dios esas cosas, y usted y yo seguir adelante enfocados siempre en obedecer la palabra de Dios y tratar de hacer las cosas lo mejor que podamos para con Él. Y por un lado y por el otro lado, las personas se van a convertir en la medida de lo que Dios hará por nosotros, porque si bendecimos, vamos a ser bendecidos; si maldecimos, vamos a ser maldecidos; si los demás nos bendicen, vamos a ser bendecidos; si los demás nos maldicen, la maldición les va a regresar a ellos, no se va a quedar con nosotros. Entonces usted y yo vamos a tener la medida de la bendición que Dios dice a través de su palabra, pero que opera también a través de lo que las demás personas dicen. Las personas siempre van a ser de bendición para nosotros. Si nos maldicen, esa maldición no nos pega, pero si nos bendicen, esa bendición viene a nuestras vidas y también regresa a las personas para bendecirlas a ellas. Bendecir a las personas, usted y yo nos debemos ocupar de bendecir, porque si bendecimos vamos a recibir bendición. Ese es el punto principal de esta enseñanza. Si usted y yo necesitamos bendecir siempre, en toda circunstancia, aún a las personas que nos hagan daño, aún a las personas que nos hagan mal, aún a las personas que nos ofendan. La palabra de Dios dice que bendigamos a nuestros enemigos. ¿Por qué? Porque en la medida en la que bendecimos, usted y yo vamos a ser bendecidos
bendecidos, de tal manera que nuestra vida entera se debe convertir en una vida de bendición para los demás, y siendo una vida de bendición para los demás, vamos a tener bendición abundante cada uno de nosotros. Es lo que le dice Dios a Abraham: yo te bendeciré para que seas de bendición, y yo bendeciré a los que te bendigan, y te bendeciré si tú bendices a los demás. Así que lo que usted y yo necesitamos es vivir una vida de bendición, amando, perdonando, edificando, exhortando, consolando, sirviendo, animando a los demás. Y en esa misma medida vendrá bendición para cada uno de nosotros. Atraemos aquello que hacemos. Si bendecimos, vamos a atraer bendición. Si maldecimos, vamos a atraer maldición. De tal manera que si queremos vivir vidas plenas, vidas abundantes, vidas bendecidas y vidas en victoria, usted y yo lo que necesitamos hacer es vivir vidas de bendición a los demás. No se preocupe de las bendiciones para usted, Dios se va a ocupar de ello. Usted ocúpese de bendecir a las demás personas y Dios se ocupará de bendecirnos a cada uno de nosotros. Muy bien, con esto hemos llegado al final de esta perla de la palabra. Espero que sea de bendición para sus vidas, que tengan un buen provecho, una linda tarde, y si Dios lo permite, nos vemos más tarde en la perla vespertina. Que tengan una buena tarde. Gracias por conectarse. Un abrazo para cada uno.